Hola chicos, soy la doctora Linet Reynoso Bonet y hoy iniciaré hablándoles de la primera unidad de esta asignatura. ¿Y qué mejor forma que iniciar describiendo lo que son los conceptos claves para entender la periodoncia? Se conoce como periodonto a los tejidos que rodean y alojan a los dientes en los maxilares, siendo dentro de sus principales funciones las de resistir y resolver las fuerzas de la masticación, así como la de protección. Abarca dos tejidos blandos que son encía y ligamento periodontal y dos tejidos duros que son el cemento y el hueso alveolar. Vamos a encontrar que el periodonto tiene diversas funciones, como por ejemplo la de inserción del diente al alveolo, tiene la capacidad de resistir y resolver las fuerzas que se generan durante la masticación, durante el habla y la deglución, tiene la capacidad de mantener la integridad de la superficie, separando lo que es el medio ambiente externo del interno. Y algo sumamente importante es que se adaptan a los cambios que se van a relacionar con el uso y con el envejecimiento a través de la remodelación y regeneración continua. Algo también sumamente importante es que el periodonto va a servir como defensa ante todas las influencias nocivas que se puedan presentar en el medio ambiente y que se encuentran en la cavidad bucal. Desglosando lo que son los tejidos que pertenecen al periodonto, iniciamos con la encía. La encía es la mucosa masticatoria que va a cubrir el proceso alveolar y que rodea los dientes en la porción cervical. Se extiende desde lo que es el margen de la encía marginal hasta lo que es la línea mucogingival. Es el único tejido periodontal que es visible durante la inspección clínica. Vamos a encontrar que se clasifica según su ubicación en tres zonas. La encía insertada o adherida, que es la que se adhiere directamente al hueso alveolar subyacente. La encía libre o marginal, que se localiza coronalmente a la encía insertada, correspondiendo a lo que es un pequeño borde de mucosa que rodea el diente, pero que no está adherido a él. Y dentro de la encía marginal vamos a encontrar también lo que es la encía interdental, que es la que se encuentra entre los dientes por debajo de su punto de contacto. También encontramos encima de lo que es la encía insertada o adherida o por debajo, dependiendo desde el punto de vista donde se vea, la línea mucogingival que representa la unión entre encía insertada y la mucosa alveolar. Esta línea marca las diferencias en la queratinización y en la translucidez entre la mucosa alveolar y la encía adherida o insertada. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que una encía se encuentra clínicamente sana? Pues vamos a observar ciertas características como lo que es el color. El color de la encía va de un color rosa pálido a un rosa coral. Sin embargo, puede variar de acuerdo a su grado de vascularización, al grado de queratinización, que es espesor del epitelio y si hay pigmentaciones presentes. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la pigmentación, una encía pigmentada no significa que no esté en salud. Simplemente son personas que tienen una alta producción de lo que son los melanocitos que veremos más adelante, que son las células que pigmentan la encía. También vamos a observar la forma. En el margen gingival, la forma va a estar relacionada en cómo está la posición y el trayecto de la unión cemento-esmalte y del margen óseo. La parte de la encía marginal termina de manera desvanecida en forma de filo de cuchillo, mientras que en la encía insertada sigue un contorno festoneado del hueso alveolar, el cual sigue la forma de las raíces que aloja. Otro punto a tomar en consideración es la consistencia. La consistencia de la encía es firme y resiliente. Está dada por la gran cantidad de fibras de colágeno que posee y por la sustancia fundamental del tejido conectivo subyacente. ¿Qué quiere decir esto de resiliente? Resiliente es que se adapta a los cambios dependiendo pues de las condiciones a las que esté sometida pues la encía.
Y otra cosa que tenemos que tomar en consideración es la textura. Por lo regular, la encía tiene un puntilleado característico debido a la interdigitación de lo que es el epitelio en el tejido conectivo. Generalmente este puntilleado lo podemos observar en lo que es la base de la papila, pero algo muy importante es que algunos estudios indican que no necesariamente por el puntilleado o que porque no esté el puntilleado quiera decir que no esté en salud. Simplemente en algunas zonas donde hay una interdigitación pues más marcada, pues se suele notar. Debemos de tomar en consideración todas estas otras características, una combinación de todas para poder determinar si la encía está sana o ya está en enfermedad. Entonces, histológicamente, ¿qué vamos a ver en la encía? Pues vamos a encontrar un epitelio gingival que incluye lo que es el epitelio oral externo, el epitelio del surco y el epitelio de unión. El epitelio oral externo es el que va desde el margen hasta la línea mucogingival. Su función principal es proteger a la encía del daño mecánico que se pueda presentar durante la masticación. La resistencia de este daño mecánico va a ser regulada principalmente por lo que es la proliferación y diferenciación de sus células, así como por las numerosas uniones intercelulares, sobre todo por los desmosomas que mantienen a las células firmemente unidas entre sí. Continuando al epitelio oral externo, vamos a encontrar lo que es el epitelio del surco, que es el que cubre la superficie lateral del surco gingival. Y es un epitelio escamoso y estratificado, por lo general no está queratinizado, aunque algunas células paraqueratinizadas pueden observarse en su parte más coronal. Cuando tenemos una inflamación severa, el epitelio del surco se adelgaza por estirarse, siendo susceptible a perforarse, permitiendo un sangrado dentro del surco y la penetración de sustancias dentro del tejido conectivo subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el epitelio del surco es donde vamos a ver los primeros signos de inflamación. Aquí es donde va a iniciar lo que es la gingivitis. Gingivitis es enfermedad de los tejidos blandos. Aquí no vamos a abarcar lo que son los tejidos duros. Luego del epitelio del surco encontramos al epitelio de unión. El epitelio de unión es una derivación del epitelio reducido del esmalte y es conocido como un epitelio de unión primario. Según el diente erupciona, se va a presentar una fusión entre el epitelio reducido del esmalte y el epitelio oral, de tal manera que la continuidad epitelial nunca se va a perder. Este epitelio rodea la parte cervical del diente, siguiendo el curso de la unión cemento-esmalte. La parte coronal del epitelio de unión corresponde a lo que es la base del surco gingival. ¿Qué quiere decir esto? Que en el epitelio de unión es donde inicia la unión entre el diente y la encía. El epitelio del surco no está unido al diente. Es aquel que en la parte clínica, si le echamos un poquito de aire con la jeringa triple, se separa fácilmente. Recuérdense que estamos hablando de normalidad. El epitelio del surco nunca va a estar adherido. Está uno al lado del otro, pero no hay firmeza, no está adherido. Mientras que el epitelio de unión, aquí es donde inicia la unión del diente con la encía. Es decir, que por debajo del epitelio de unión es que vamos a encontrar lo que es la encía insertada o adherida. En el epitelio del surco, que es donde está la encía marginal o libre, recuérdense que no está adherido. El epitelio de unión tiene la particularidad de que se renueva constantemente por lo que es la división mitótica de sus células basales. Estas células basales migran coronalmente y se descaman en la base del surco gingival. Tiene un índice de recambio de 4 a 6 días, por eso es que no todas las personas necesariamente desarrollan enfermedad gingival o enfermedad periodontal por este alto poder de recambio que tienen pues el epitelio de unión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algún factor que me está generando pues inflamación, si yo elimino ese factor, pues las células del epitelio de unión se van a renovar y obviamente yo no voy a formar enfermedad.
También tenemos que tomar en consideración que el epitelio de unión muestra varias características únicas, estructurales y funcionales que van a contribuir a prevenir que la flora patogénica colonice la superficie dentaria subgingival. A esto me refería con que no necesariamente siempre pues, se va a desarrollar una enfermedad periodontal. Una vez el epitelio de unión empieza a separarse del diente, es donde se va a formar la bolsa periodontal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se forma la bolsa periodontal es donde va a iniciar la periodontitis. O sea, vamos a tener destrucción del hueso, destrucción de lo que son los tejidos duros. Vamos a encontrar que el principal componente de la encía es el tejido conectivo gingival o lámina propia. Este está formado por una densa red de fibras, principalmente las fibras colágenas, que suelen ser un 60% de volumen, las cuales son las que le van a dar la firmeza y la insertan al cemento y al hueso alveolar. En menores proporciones encontraremos lo que son las fibras de reticulina, de oxitalán y las fibras elásticas. Este tejido conectivo también tiene células, siendo los fibroblastos los más abundantes, alrededor de un 65%, así como de vasos sanguíneos y vasos linfáticos y nervios, que son alrededor del 35%, que van a estar embebidos en una sustancia fundamental. Como les mencioné, dentro de las células del tejido conectivo tenemos los fibroblastos, que son las más abundantes. Son las responsables de la constante adaptación funcional de los tejidos, ya que poseen capacidades para la síntesis, resorción y degradación enzimática de lo que es la colágena y la sustancia fundamental. Encontramos también células cebadas que producen sustancias vasoactivas, pueden afectar a la función del sistema microvascular y controlar el flujo de sangre a través del tejido. Encontramos también células inflamatorias, donde el tejido conectivo subgingival adyacente al epitelio de unión va a contener todo un plexo vascular por donde las células inflamatorias, tales como lo que son los leucocitos polimorfonucleares, continuamente se van a extravasar y migran a través del tejido conectivo, cruzan el epitelio de unión y salen al surco gingival. En estado de salud, pocas cantidades de leucocitos polimorfos nucleares y linfocitos pueden encontrarse dispersas entre las fibras principales y el tejido conectivo gingival. Continuando con las células del tejido conectivo, encontramos los neutrófilos, que son también conocidos como los leucocitos polimorfonucleares y son la primera línea de defensa cuando hay una enfermedad periodontal. Los antígenos quimiotácticos y otros productos liberados por la biopelícula dental del surco van a producir lo que es una vasodilatación y la migración extravascular de lo que son los polimorfos nucleares. Por esta atracción quimiotáctica, los neutrófilos son guiados a través del tejido conectivo y del epitelio de unión para salir al surco gingival y fagocitar a las bacterias dentro de este. Estas funciones las volveremos a tocar cuando hablemos un poquito de lo que es patogenia de la enfermedad periodontal. Siguiendo, pues tenemos los macrófagos, que son los que tienen funciones fagocíticas y sintéticas dentro del tejido conectivo. Tienen la capacidad de quimiotaxis por la presencia de determinados factores de crecimiento, de interleucinas, inmunoglobulinas, leucotrienos, entre otros. Y también encontramos los linfocitos, que son las respuestas inmunes dadas por los linfocitos T y B. Se inician cuando los antígenos de la biopelícula dental del surco penetran al epitelio de unión y al tejido conectivo. En condiciones clínicas normales, estos se van a encontrar en el tejido conectivo por debajo del epitelio de unión. Terminando con la encía y pasando a otro tejido del periodonto, hablemos un poquito del ligamento periodontal. El ligamento periodontal no es más que un tejido conectivo, especializado, muy fibroso y vascularizado, altamente celular, que rodea las raíces de los dientes. Se encuentra entre el cemento radicular y el hueso que forma la pared del alveolo dentario.
a una distancia de 1 a 1.5 milímetros apical a la unión amelo-cementaria o cemento-esmalte. Tiene un tamaño pequeño. En la radiografía periapical se puede observar el espacio que ocupa. Tiene la forma de un reloj de arena. Esto es más estrecho en el tercio medio radicular y más ancho en los tercios apical y cervical. Suele tener un ancho de 0.15 a 0.4 milímetros y conforme aumenta la edad muestra una disminución progresiva de su espesor. Dentro de las funciones vamos a encontrar una función física. Ya sabemos que el ligamento periodontal es un tejido conectivo bien adaptado a su principal función, que es mantener los dientes dentro del alveolo, y al mismo tiempo permite que la posición de estos resistan a lo que son las considerables fuerzas de la masticación, absorbiendo su impacto por diversos mecanismos. Las fuerzas ligeras van a ser amortiguadas por el fluido intravascular, que es forzado hacia afuera de los vasos sanguíneos. Las fuerzas moderadas son resistidas por el fluido del tejido extravascular, que es forzado fuera del espacio del ligamento periodontal hacia lo que son los espacios medulares adyacentes, mientras que en el caso de las fuerzas pesadas se absorben directamente por las fibras principales del ligamento periodontal. También encontramos una función sensitiva porque actúa como receptor indispensable para el adecuado posicionamiento de lo que son los maxilares durante la masticación. Además, tiene nervios dentarios mielinizados que van a penetrar desde el fondo del alveolo, perdiendo rápidamente lo que es la vaina mielinizada conforme se ramifican para inervar tanto lo que es pulpa como ligamento periodontal. También encontramos una función formadora donde el ligamento periodontal pues va a participar en lo que es remodelación, reparación y regeneración de lo que son los tejidos periodontales, ya que contiene células que son capaces tanto de formar como de reabsorber. Encontramos una función nutritiva porque mantiene lo que es la vitalidad de los diversos elementos celulares gracias a su gran vascularización. Y también participa en lo que es la movilidad dentaria. ¿Por qué? Porque va a determinar la movilidad y migración de los dientes dentro de sus alveolos, en gran medida por la anchura, por la altura y por la calidad. Dentro de las fibras del ligamento periodontal encontramos que hay fibras que vienen de la cresta alveolar, que son las que se insertan al cemento justo por debajo de las fibras gingivales y se dirigen hacia abajo y hacia afuera para insertarse en lo que es la cresta del alveolo. Tenemos fibras horizontales que se encuentran en sentido apical y corren en un ángulo recto al eje axial de los dientes, desde el cemento hasta el hueso, justo por debajo de lo que es la cresta alveolar. Tenemos fibras oblicuas, que son las fibras más numerosas del ligamento periodontal y corren desde el cemento en dirección oblicua hasta insertarse coronalmente en el hueso. Las fibras apicales, que se irradian desde el cemento alrededor del ápice radicular hasta el hueso, formando lo que es la base del alveolo. Y fibras interradiculares, que se encuentran entre las raíces de los dientes multiradiculares y corren desde el cemento hasta el hueso, formando lo que es la cresta del septum interradicular. Como les mencioné un momento, pues una de las características más importantes que tiene el ligamento periodontal es su alta respuesta de adaptación a los diferentes cambios que se pueda presentar durante la masticación, con este rápido recambio, así como con su capacidad para renovación y para reparación. Estas características se van a relacionar con su compleja y heterogénea población celular, dentro de las que podemos mencionar los osteoblastos, osteoclastos, las células que se encuentran en el borde del hueso alveolar, pues son estas dos. También encontramos los fibroblastos, como las células epiteliales o los restos de Malassez, también los macrófagos, células endoteliales, células mesenquimatosas y diferenciadas y elementos neurales dentro de lo que es el espacio del ligamento y cementoblastos sobre lo que es la superficie radicular. Hablemos pues del cemento.
El cemento no es más que una delgada capa del tejido conectivo mineralizado especializado que cubre la dentina de las raíces de los dientes y en ocasiones puede formarse sobre lo que es el esmalte de los dientes. Sirve de anclaje al diente, al hueso alveolar, vía lo que son las fibras colágenas del ligamento periodontal, ya que en él se van a insertar lo que son las fibras de Sharpie. Dentro de sus células podemos mencionar lo que es los cementoblastos y los cementocitos. Los cementoblastos tienen por función secretar lo que es la matriz del cemento, mientras que los cementocitos son los cementoblastos que han quedado atrapados dentro de la matriz que ellos mismos han secretado. Continuando con las funciones del cemento, vamos a encontrar que el cemento forma una interfase entre lo que es la dentina y el ligamento periodontal con funciones como proporcionar lo que es el anclaje de los dientes al hueso alveolar por medio de lo que es la inserción de las fibras colágenas del ligamento periodontal. Sirve como protección para lo que es la dentina, mantiene la integridad de la raíz debido a que es un tejido mineralizado altamente sensible. Ayuda a mantener al diente en su posición funcional debido a su continua deposición a lo largo de la vida y participa en lo que es reparación y regeneración periodontal. Tipos de cemento, pues vamos a encontrar 4 tipos. El cemento acelular de fibras extrínsecas que se encuentra en la porción coronal y media, el cemento celular mixto estratificado en la parte apical, el cemento celular con fibras intrínsecas en las lagunas de reabsorción y el cemento acelular afibrilar. En algún momento he mencionado lo que es la unión cemento-esmalte o también lo que es unión amelo-cementaria. Esto también lo pueden encontrar en algunos autores como lo que son los casos de Choquet. No es más que cómo el cemento y el esmalte pues pueden contactarse. Para esto se ha descrito lo que son 3 tipos de relación en cuanto a lo que es pues este tipo de unión. Aproximadamente el 30% de los casos es cuando el cemento y el esmalte se van a unir borde a borde, formando lo que es una unión cemento-esmalte bien definida en lo que es la porción cervical. En el 10% va a existir un espacio entre lo que es el cemento y el esmalte, dejando expuesta pues dentina radicular. Y en el 70% de los casos vamos a encontrar que el cemento supera al esmalte. Y por último, hablemos un poquito de lo que es el hueso alveolar. El hueso alveolar no es más que parte del tejido periodontal y de la pared ósea de los alveolos que van a sostener a los dientes. Se inicia a 2 milímetros de lo que es la unión cemento-esmalte y corre a lo largo de la raíz, terminando en lo que es el ápice de los dientes. Se forma conjuntamente durante el desarrollo y la erupción de los dientes y se reabsorbe gradualmente cuando los dientes se pierden. Por ende, el hueso vive por y para los dientes. Una vez perdemos el diente, pues el hueso se va reabsorbiendo poco a poco. Radiográficamente vamos a encontrar que el hueso alveolar es un hueso compacto que se va a observar como una línea radiopaca que rodea toda la raíz del diente, por lo que también se le conoce como lámina dura. Vamos a encontrar que tiene una composición química en un 60% inorgánica, tiene un 40% de sustancia orgánica y de agua, con cierto grado de elasticidad y resistencia a las fracturas. Dentro de sus límites encontramos que el hueso se encuentra adentro con el ligamento periodontal, afuera con lo que es el periósteo y la mucosa. En la parte apical encontraremos que se encuentra limitada por el paquete vascular nervioso dentario y en oclusal con lo que es el epitelio de unión y la encía. ¿Qué células vamos a encontrar en el hueso alveolar? Vamos a encontrar los osteoblastos, que son células que forman hueso, sintetizan proteínas y mineralizan lo que es el osteoide. Se encuentran en el endósteo del hueso alveolar y en el ligamento periodontal sobre lo que es la superficie externa del alveolo. También encontramos los osteocitos, que son los que quedan atrapados mientras segregan matriz ósea,
reducen su tamaño y su función. El número de los osteocitos pues va a depender de la velocidad en que se forman. Mientras más rápido es, pues más osteocitos vamos a tener. Y los osteoclastos, que están directamente relacionados con la reabsorción. Son células mucho más grandes, multinucleadas, móviles y capaces de migrar sobre la superficie ósea. Durante la reabsorción se adhieren a las superficies óseas y crean concavidades lagunares que se van a denominar como zonas de reabsorción o lagunas de Cauchy. Hasta aquí este tema de anatomía de los tejidos periodontales. Si tienes alguna inquietud o alguna pregunta, no dudes en escribir al correo. Espero que hayas disfrutado de este pequeño video tutorial. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.